¿no? Este hombre me decía que el espíritu era la parte inmaterial del cuerpo, y yo decía, sí es cierto. ¿Por qué? Porque el espíritu pues, no lo puedes tocar, no se puede materializar. Entonces, algo muy interesante que nuestro hermano Israel tocaba, hoy vamos a ver unos puntos importantes. Por ejemplo, vamos a ver qué se quiere dar a entender con las expresiones antropomórficas que se usan hablando de Dios. No se espanten, ahorita vamos a ver qué significa esto. Y después también cómo se podría reconciliar algunos pasajes en los que se nos dice terminantemente que algunos hombres vieron al Dios de Israel, cuando la Biblia también nos dice que nadie le vio jamás, porque el que ve a Dios pues no puede verlo y vivir, porque moriría fulminantemente delante de su presencia. ¿Estamos correctos en esto? Pero algo que se me hacía de bien interesante, que nuestro hermano Israel tocaba y que también de repente por ahí algunos decían, nuestro hermano Luis también decía que lo que significaba imagen y semejanza de Dios, que quisiera tocar un poquito acerca de esto porque es el punto anterior, para poder entender estos dos puntos que vamos a tocar, cuando dice qué significa la declaración de que el hombre fue hecho a la imagen de Dios. Cuando dice que fue hecho a la imagen de Dios, ahí en Colosenses 3:10 y en Efesios 4:24, ahí vimos esos pasajes la semana pasada, pero cuando habla a la imagen y semejanza de Dios, que quería decirles así rápidamente, no se refiere al aspecto físico, no se refiere tampoco a la capacidad moral de Dios, ya que Dios no puede pecar y Adán sí pecó. No se refiere tampoco a las capacidades que el hombre ha perdido totalmente cuando cayó. El hombre pecador aún conserva la imagen de Dios, aún así él haya caído. Israel tocaba un punto bien importante porque decía que Satanás, cuando el hermano Rebeles hizo una pregunta, decía, bueno, si estamos hechos a la imagen de Dios, ¿por qué entonces pecamos? Entonces Dios también es pecador. Y Israel tocó un punto muy importante porque dijo, no, Satanás es nuestro enemigo y es el que nos incita a pecar. Pero también podemos ver ahí que no solamente es la responsabilidad de un enemigo, porque también tenemos otro enemigo que es el mundo. El mundo, nuestra carne y el diablo son enemigos que nos están instando constantemente a pecar. Pero yo les quería preguntar, ¿qué piensan ustedes acerca de que Adán y Eva tomaron la decisión de tomar del fruto? Sí estaba la serpiente antigua, el diablo, que le estaba diciendo, mira, vas a ser como Dios, si tomas del fruto vas a ser como Él, pero también está la responsabilidad del hombre, ¿no? Adán y Eva tomaron decisión de comer del fruto. Entonces el hombre también es responsable de su caída, completamente responsable. No le podemos echar la culpa a Dios y decir, Señor, tú tuviste la culpa porque pusiste un árbol y pusiste a un enemigo y pues yo soy débil. No, yo soy responsable de mis acciones y yo soy responsable de mi pecado. Entonces, por tanto, Satanás sí es una parte incisiva en la caída del hombre, pero recae la responsabilidad directamente sobre el hombre, sobre nosotros mismos, porque nosotros también, cada momento que pecamos no es de, ay Señor, pues es que hay mucho pecado en el mundo y hay muchas comerciales que no debemos de ver, y no, o sea, yo he tomado la decisión de pecar también. Parece mejor, para entender mejor estos dos términos como sinónimos, nos podemos referir a la personalidad de Dios, de que hemos sido hechos a su imagen y semejanza. Por ejemplo, imagen aquí dice es la sombra o bosquejo de una figura. Esto significa la imagen. Y la semejanza es el parecido de la sombra con la figura. Dios es una persona y creó al hombre como persona. Esto es lo que nos diferencia de los animales. No dice que el animal fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Dice que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Esto tiene que ver con la personalidad, ¿sí? La persona posee tres cosas. Número 1, intelecto, capacidad para pensar. Número 2, la persona posee emociones. Tú posees emociones, yo poseo emociones, capacidad para sentir. Y número 3, posees voluntad, capacidad para elegir. Entonces, intelecto, emociones y voluntad. Intelecto, capacidad para pensar. Emociones, capacidad para sentir. Y voluntad, capacidad para elegir. Esto tiene que ver con la personalidad. Dios creó al hombre con estas capacidades, pero en forma limitada, de tal modo que Adán podía ser
tres cosas con estas capacidades. Adán podía conocer a Dios, cuando cayó. Adán podía amar a Dios, y Adán podía obedecer a Dios, que tiene que ver con el intelecto, las emociones y la voluntad. Él podía conocer, amar y obedecer a Dios, ¿sí? Cuando esto sucedía, había armonía entre las capacidades de Dios y las del hombre, y entonces se producía la comunión con Dios. Ahorita les voy a explicar por qué le estoy diciendo esto. Entonces, Dios proveyó para cada uno de nosotros estas capacidades, ¿sí? Intelecto. Aquí dice, Adán tuvo que estudiar cada animal para colocarle un nombre. ¿Recuerdan? Miles y miles de animales que existían y él tenía intelecto. Era un hombre inteligente. ¿Por qué? Porque Dios le dio eso. Pero también emociones. Dios proveyó una mujer para Adán y así podía ejercitar su amor hacia Eva. También en la voluntad Dios le dio a Adán una oportunidad para ejercitar su voluntad en obediencia a él, pero no la hubo. No hay comunión sin obediencia, recuerden esto. No hay comunión con Dios sin obediencia. Pero Adán desobedeció. Y Dios le dio su voluntad, le dijo, el libre albedrío que yo te doy es para que tú puedas ejercer esta voluntad. Dios no creó robots. No dijo, a ver, hermana Carmen, ahí un chip y sí, yo te obedezco, Señor. Y iba y agarraba el plato y te lo traigo. No, Dios dijo, te creo con emociones, intelecto y voluntad conforme a mi personalidad, porque Dios tiene intelecto, emociones y voluntad. ¿Sí estamos claros hasta aquí? Entonces Dios te dio un libre albedrío para que de esta forma voluntaria, desde tu corazón, decidas amarle y seguirle a Él. Entonces somos seres tripartitos, lo mencionaba Luis la vez pasada, que tenemos espíritu, alma y cuerpo. Esto lo dice 1 Tesalonicenses 5:23. El hombre, como les decía, no perdió la imagen de Dios en su caída, pero sí perdió la oportunidad de acercarse a un Dios santo, 3 veces santo, ante Él. Ahí en Efesios 4, 17 y 19 nos muestra las capacidades del hombre caído. El hombre caído, tuvo intelecto. Tú vas a ver en Efesios 4, 17 al 19, que en cuanto al intelecto, cuando el hombre cayó, dice que está vacío, entenebrecido y es ignorante ya de las cosas de Dios. En las emociones está duro, petrificado, aunque el hombre tiene ya esto en cuanto a la imagen de Dios, pero sus emociones han sido endurecidas y su voluntad pues se ha entregado a la lascivia y a sus pasiones. Esto es lo que ahora el hombre es después de la caída. Y vamos a ver ¿por qué estamos viendo esto? Bueno, porque estamos viendo que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero cuando vemos en la Biblia que son las expresiones antropomórficas, se usan esas expresiones cuando se habla en la Biblia acerca de Dios. Por ejemplo, la Biblia dice que Dios extendió su brazo y tomó al pueblo de Israel y lo llevó por el desierto. ¿Dios tiene brazo? Yo les pregunto, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Dios tiene un brazo grande y enorme que podemos verlo, que está ahí y vemos su brazo en el cielo moviéndose y algo así como nosotros. No lo podemos ver, pero todos sabemos que nos está dando a entender la palabra de Dios, que su poder está, que hizo pasar al pueblo de Israel. Vamos a verlo ahí, unos pasajes. Éxodo 24:10, acompáñenme por favor. ¿Lo tienen? Vamos a leer desde el 9 y el 10 todos juntos. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Entonces, el primer antropomorfismo que vemos aquí en el versículo 10, ¿cuál es? Dice ahí que debajo de sus pies, pero aquí vamos a empezar a entender esto. Cuando tú escuches antropomorfismo,
Antropo en el griego significa hombre y morfo, bueno, forma. O sea, significa cuando tú escuchas antropomorfismo en la Biblia vas a darte cuenta que está hablando en cuanto a Dios, se le está dando una forma de hombre. ¿Para qué? Para que tú y yo podamos entenderlo de una manera más clara, ¿sí? Por eso tú vas a ver que Dios tiene brazo, tiene ojos, tiene pies, tiene boca, aliento, pero todo esto se da para que tú y yo podamos entenderlo. ¿Por qué? Porque pues es para nosotros bueno, tenemos ya una manera intelectual de poderlo captar y poderle dar un sentido correcto. Bueno, vamos a ver otro pasaje, a conciliar estos pasajes. Éxodo también ahí, 33, 18 al 23. Éxodo capítulo 33, versículo 18 al 23. Yo leo uno y ustedes leen otro. ¿Está bien? Dice, él entonces dijo, está hablando de Moisés, te ruego que me muestres tu gloria. Y él respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia de que tendré misericordia, y seré clemente para que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo a Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no verás mi rostro. Muy bien. Aquí en este pasaje también estamos viendo cómo se nos muestra que Dios va a cubrir con su mano a Moisés, porque Moisés le pide, déjame ver tu gloria. Le dice, no vas a ver mi gloria, pero va a pasar algo, te voy a poner entre la hendidura de la peña. Ahí como que Moisés estaba así, ¿viste? Cuando estás en el cerrojo de la puerta y estás así queriendo ver algo, así te voy a cubrir con mi mano, dice, y no verás mi rostro, dice, mas verás mis espaldas. Entonces aquí hay dos antropomorfismos. Nos está hablando la Biblia acerca de la mano de Dios y de las espaldas de Dios. Y cuando se habla de esto, ¿qué piensas? ¿No? Una espalda así de luchador, así de por atrás, así, ¿qué vas a ver? La superespalda de Dios y sus músculos. Pues no, o sea, Moisés no iba a ver eso. Pero está diciendo que no va a ver lo completo de Dios, que solamente va a alcanzar a ver lo último de Dios. O sea que si Moisés pedía ver la gloria de Dios, no la iba a poder ver porque iba a morir en ese momento. Pero le dijo, te voy a permitir ver entre una hendidura de la peña algo de mi gloria. ¿Qué significaba esto? Vas a ver mis espaldas. Significaba que cuando Dios se fuera de ese lugar, Moisés iba a alcanzar a ver algo pequeño, mínimo de la gloria de Dios. Eso significa las espaldas de Dios. ¿Me entiendes? Esto es un antropomorfismo. ¿Bien? Entonces de esta manera podemos conciliar los pasajes para entender qué es un antropomorfismo. Esto cuando estudias en un seminario te lo enseñan y estás bien emocionado y todo, pero pues ahorita a lo mejor no tiene mucho sentido, pero es importante cuando tú te encuentres con la Biblia y veas algo de esto, tanto en Salmos, no sé, en Proverbios o en Génesis, en cualquier lugar, tú vas a darte cuenta de, no es que Dios tenga un brazo, no es que Dios tenga ojos, no es que Dios tenga pies, sino que me está hablando de esta manera. Es un antropomorfismo esto para darme a entender, que yo pueda entender claramente lo que me está diciendo la Biblia. A ver, entonces repitan conmigo, antropomorfismo, antropomorfismo. Ahora, no es de antro, de que usted va a ir al antro, acuérdese, antropo significa hombre, morfismo, forma, forma de hombre que se le da a Dios en su palabra para que nosotros podamos entenderle mejor, ¿bien? Pero vamos a ir a este último pasaje. Es corto ahora este tiempo porque pues son 2 puntos solamente los que vamos a tocar para terminar con el tema de Dios es Espíritu, porque después vamos a pasar a otro tema. Pero vamos a ir ahí por último a Juan 1:18, que fue el primer pasaje que se leyó en la lectura. Juan capítulo 1, versículo 18. Bueno, si alguien está notando, igual les daré unos pasajes acerca de otros antropomorfismos que se le dan a Dios,
El Salmo 33, 18 habla del ojo de Jehová. En Salmo 77, 15, perdón, habla del brazo de Jehová, que se extendió su brazo. 77, 15, perdón. Ajá. Salmos 33, 18 son otros pasajes, y hay muchos más, ¿no? Donde se nos muestran partes del hombre, pero que se le dan a Dios. Salmo 17, 8. Ajá, como la niña de tus ojos, que es otra parte del cuerpo. Bueno, muy bien. Juan 1, 18, ¿ya lo tienen allí? Vamos a leerlo todos juntos. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces dices, ¿cómo nadie le vio jamás? Pero ¿cómo es que el unigénito Hijo del Padre? ¿Quién es el unigénito Hijo del Padre? Jesucristo. Dice que Él le ha dado a conocer al Padre. A ese Dios que es Espíritu, Cristo lo ha dado a conocer. Entonces todos dicen, pero ¿cómo es que la gente que vio a Cristo entonces no murió? Porque pues quien ve a Dios va a caer fulminado delante de su presencia. Esto es porque en la encarnación de Cristo, la gloria de Dios mismo, porque Cristo es Dios, fue vedada la gloria de Dios a través de la carne, del cuerpo que Cristo tenía. Esto es de su encarnación. ¿Sí? ¿Me siguen hasta aquí? Por eso es que nadie moría delante de la presencia de Cristo cuando le veían. ¿Por qué? Porque su gloria estaba vedada delante de los hombres, en un cuerpo. Entonces toda la deidad de Cristo moraba dentro de Él, ¿sí? Pero el cuerpo, la encarnación de Él, no lo mostraba de esta manera. Pero entonces, ¿qué significa esto? Uno de los propósitos de la encarnación de Cristo era revelar al Dios invisible. Ahí en Juan 1:18 lo vimos. En Juan 14:9, vamos a leerlo por favor. Otro pasaje acerca de cómo Cristo vino para revelar al Dios invisible. En Juan 14:9. Se los voy a leer, dice, Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Aquí está hablando con uno de los discípulos que le venían siguiendo. Y si seguimos leyendo ahí, hay otros pasajes, Juan 14, si leemos desde el 9 hasta el 14, entenderíamos más. Se los voy a leer así. Seguimos en el versículo 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Bueno, Jesucristo es Dios, ¿estamos de acuerdo? Está Dios el Padre y el Espíritu Santo es ¿quién? Es Dios también. Esta doctrina la vamos a ver más adelante y bueno, vamos a ir poco a poco avanzando y no me quiero meter mucho en el tema, pero Cristo estaba diciendo, si no me crees a mí, creed a las obras que yo hago. Y si no me crees a mí, también dice, creed a las palabras que yo digo. Entonces, si tú te fijas, Jesucristo dio a conocer al Padre en las palabras, en las obras, en el carácter, ¿sí? En un carácter santo, porque Jesucristo jamás pecó, en un carácter de omnisciencia, porque después se muestra cómo Jesús, por ejemplo, a la mujer samaritana y en muchos otros pasajes, muestra la omnisciencia, que Dios lo sabe todo, Cristo lo sabía todo, incluso predecía cosas que iban a pasar, le decía, ve, tu hijo ya está sano, muchas cosas, su poder también, ¿para qué? Para curar a los enfermos, con solamente su palabra Él lo hacía. De esta manera es que Cristo mostraba al Padre, y Cristo mostraba su deidad también, pero no su gloria, porque si su gloria era vedada, los hombres morían en ese momento. ¿Sí estamos de acuerdo en esto? Entonces, no sé si alguien tenga alguna pregunta, porque hasta aquí terminamos este tema.
No nos tardó mucho, pero no sé si alguien tiene alguna pregunta para poderla responder. Si no, pues oramos y terminamos aquí. ¿Era vedada o vendada? Vedado, es vedado, o sea, no vendado, es vedado, es como que no le es dado a conocer, esa es la respuesta. ¿Eh? Cuando te es vedado algo, o sea, que la gloria de Dios es vedada, no es manifestada a los hombres. Ajá. ¿Quién más tiene otra pregunta? De lo que hemos visto hasta ahorita o cosas. Su deidad no nos es dada a conocer. Sí, la deidad de Cristo nos es dada a conocer a través de su carácter, sus palabras, sus obras, todo lo que Él hizo, más no su gloria. ¿Ah? Hubo un momento en la transfiguración, bueno, eso ya es otro tema, pero no fue que lo vieron al 100% en su manifestación gloriosa, en su divinidad. No fue que lo vieron así los apóstoles, y esa es la pregunta. Después, no es el tema, pero ya estuve checando los apuntes, más adelante lo vamos a tocar ese tema también. En Juan 1 habla sobre todo lo que Él ha hecho, con referencia al 14, Sí. que dice todas las cosas por Él fueron hechas, y sin nada lo que ha sido hecho Fue hecho. por su voluntad. Entonces es una referencia a lo que Él se da, Sí. que ahí demuestra Su divinidad, su poder, así es. Ahí en Juan 1, ¿qué cita es? Las 3. Ajá. Muy bien, gracias. Sí. Pues bueno, entonces aprendimos lo que es el antropomorfismo y qué relación tiene con que, bueno, si Dios nunca ha sido manifestado, nos manifiesta en su palabra con forma de hombre, pero también dice que a Dios nadie le veo jamás, pero que ha sido revelado a través del unigénito Hijo. Ya lo vimos cómo, a través de sus obras, sus palabras, sus milagros, a través de la creación, sí, pero nunca su gloria va a ser manifestada al hombre, porque solamente eso lo vamos a ver hasta que estemos en su presencia. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por este tiempo. Gracias porque hemos podido terminar con este tema de ti, Padre, que eres espíritu, y que los adoradores, Señor, tenemos que adorar en espíritu y en verdad, Señor, porque es necesario, Señor, adorarte de esta manera, porque tú eres un Dios en espíritu, no eres algo material, Señor. Gracias por eso, porque aún a veces nuestra mente no alcanza a entenderlo, Padre, pero qué hermoso es poder creer a tu palabra, Dios. Te rogamos que cada versículo, Señor, que hemos escuchado en cuanto a este tema sea guardado en nuestros corazones y vayamos creciendo en la gracia y el conocimiento de ti. Te lo pedimos y te damos gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.